Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Supermercado Malbatajam, Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. La Asociación de Fiscales está realizando hoy un paro, un hecho histórico. Un paro por 24 horas, reclaman por la sobrecarga de trabajo que tienen, sobre todo en materia penal. Hace poco murió trabajando una fiscal especializada en familia, violencia de género. Recibimos ahora, vamos a conversar con el secretario de la Asociación de Fiscales, William Rosa, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, ya venimos con ustedes. Presta atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, Sergio Puglia. Así como Puglia y usa queso rallado artesano, el mejor es queso. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy. Doctor, sabe que hace un par de días entrevistaba a Mirta Morales, en cargo a la presidenta de la Asociación de Fiscales. Y ella, creo que lo había dicho el día antes, dice que paramos con dolor. Dice, y me dice, yo por lo menos siento dolor, tristeza, o en esos términos se expresó. Que no es habitual en una medida gremial que se viva de esa manera. Es un hecho que no tiene precedentes prácticamente, un paro de fiscales. Sí, es... al menos en esta dimensión es la primera vez que se da en el organismo. Tal vez esa sensación que transmitió la presidenta es así, en el sentido de que no, es una medida que la Asociación de Fiscales se vio obligada a tomar por las circunstancias en las que se está, por que a 18 meses de puesta en funcionamiento del Código de Proceso Penal, nosotros estamos ante una realidad con una serie de inconvenientes o de problemas que tienen que ver con la cargas de trabajo extenuantes que tienen los fiscales y que no encontramos soluciones sustanciales en la negociación que tuvimos con los organismos encargados de distribuir nuestro trabajo, principalmente la Fiscalía General de la Nación, y entonces de esa negociación infructuosa nos vimos obligados a tomar esta medida, que es un paro como para visibilizar esta situación ante la población y también para hacer un llamado de atención ante estos organismos, ¿no? Claro, doctor, ¿qué es un trabajo extenuante para un fiscal? ¿Significa qué tipo de jornada, por ejemplo? Y lo que pasa es que el trabajo extenuante tiene varias aristas, no solo es el tema de la cantidad de horas que se trabaja, que es una cantidad importante de horas respecto, si se hace un comparativo con el régimen anterior o con el código anterior, lo que trabaja un fiscal ha cambiado sideralmente el aumento de horas que trabaja, sino también la cantidad de casos que llegan a su conocimiento y que ahí se genera una situación que para nosotros el tema de la eficiencia es un tema fundamental. El poder atender los casos con mayor eficiencia es un tema que hoy nos está, la verdad, quitando el sueño porque estamos corriendo detrás de la urgencia. Ahora, cuando usted dice menor eficiencia, alguien le puede decir, pero eso significa que bajan la calidad del trabajo, lo cual puede significar que una persona pierda la libertad o que una persona que debería perderla se vaya para la casa. No, realmente en ese sentido no, porque en esos casos en los que son de urgencia o que son casos palmarios, es a donde los fiscales vuelcan todas sus energías. O sea, aquellos casos que evidentemente una persona tendría que ser privado de libertad o que ser formalizado o que ser enjuiciado, en aquello que es más trascendente, más importante, el fiscal le va a volcar todas sus energías y lo va a trabajar. El tema es que la eficiencia tal vez está un poco menguada en aquellos casos que no son de tanta urgencia, pero que igual merecen una atención del fiscal, que son aquellos casos de investigación, por ejemplo, de una investigación un poco de más largo aliento, en que el fiscal obviamente lo va a postergar en el día a día porque va a estar atendiendo la urgencia.
Es a eso más bien en donde apunta esa pérdida de eficiencia en esos otros casos que no son tan importantes como los otros, que son como los que usted menciona. Está bien, pero de todas maneras va a ser un fiscal o una fiscal que esté cansada, agobiada, sabiendo que está dejando cosas que para los afectados puede ser importante para atrás. Eso, el estrés por lo menos se lo lleva. Sí, sí, no. El estrés al que está sometido hoy por hoy una persona que trabaje como fiscal es evidente. Primero porque hay un cambio paradigmático en lo que es el rol del fiscal. El fiscal pasa a estar enfrente de la investigación y en las investigaciones penales hay una visibilización muchísimo mayor de lo que es cualquier investigación. O sea, la tarea de los fiscales... Está al frente y, si el caso es más o menos notorio, además tienen una notoriedad pública, la requisitoria, además de las partes, de la prensa. Totalmente. El fiscal está atendiendo muchísimo frente, no solo tiene que conducir la investigación, sino que ahí es un problema fundamental que tenemos hoy, es que los fiscales tienen a su cargo muchísimas tareas que deberían ser delegadas. Que, por ejemplo, se dice, no, los fiscales ahora no pueden con estas competencias que les asignaron cuando los jueces antes podían. Las competencias que antes tenían los jueces, o sea, los que los jueces desarrollaban en el sistema anterior, tal vez no se puede comparar con lo que hace hoy en día un fiscal, porque hay muchísimas tareas que los jueces delegaban en una oficina actuaria, en la oficina del juzgado. Hoy el fiscal las tiene de su cargo, pedir una pericia, atender una víctima, mostrar una carpeta. Hay un montón de cosas que las hace un fiscal que serían tareas que habría que pensar en delegarlas y que el fiscal se encargara de aquello que es más urticante respecto a la investigación. O sea que piden más fiscales, pero también más personal para estas otras tareas. Esas son aristas fundamentales. Es evidente que necesitamos que los 350 fiscales que hay a lo largo y ancho del país hoy en día no son suficientes. Pero no es una cuestión solo de aumentar fiscales, sino que aumentar fiscalías, repensar la distribución de la carga de trabajo entre esas fiscalías y rediseñar lo que son las tareas de los fiscales y de los otros recursos humanos que colaboran en la tarea del fiscal. O sea que si se precisan más fiscales, no sé, si usted quiere contratar periodistas, usted puede encontrar periodistas sin trabajo, pero fiscales sin trabajo no hay. Es decir, habría que incorporar abogados y hacerles una especie de entrenamiento. El ingreso a la carrera de fiscal es un ingreso que se haría como se viene haciendo hasta ahora, que es por concurso. Es concurso de oposición y mérito. Una persona que ejerce, que tiene título de abogado, va a ingresar, empieza a trabajar como fiscal en el cargo del escalafón, dentro del escalafón, que es el cargo de fiscal adscripto, que es el cargo en el que trabajo yo. Después podría ser fiscal departamental, fiscal de Montevideo. Esa es la carrera de fiscal, o sea que serían la contratación o el concurso para abogados para ingresar a la carrera fiscal. Tienen que crearse esos cargos, lo que pasa. Claro, es una cuestión presupuestaria. Exacto, es lo que le iba a decir, porque cuando se comenzó a procesar el cambio del Código de Proceso Penal, la Fiscalía recibió partidas presupuestarias mayores, por ejemplo, que el Poder Judicial, ¿no? Esto siempre en esa especie de puja. Así se planteaba, decía, bueno, lo que pasa es que la Fiscalía va a tener la carga de conducir la investigación. No fue suficiente, por lo que plantean ustedes. Y, evidentemente no ha sido suficiente y se necesitan más recursos presupuestales para la creación de esos cargos o para el rediseño y la estructuración de la Fiscalía. Pero hoy en día nosotros estamos ante una realidad que la urgencia de lo que es esta realidad de los fiscales, lo que amerita es que nosotros no podamos pensar tanto en el presupuesto, porque eso... faltan 2 años para que el presupuesto entre en funcionamiento. Lo que nosotros pensamos es en medidas que son de costo cero y que se podrían implementar o por la Fiscalía General de la Nación y también por el Parlamento, pensarse en soluciones que alivien la carga de trabajo de los fiscales. Esas soluciones son, por ejemplo, desde parte de la Fiscalía General de la Nación, el rediseño o la reestructura de la distribución de las cargas de trabajo y de las tareas que ejercen los fiscales. En lo que corresponde al Parlamento, el reexamen de todas las competencias que hoy en día tienen los fiscales. Si el asunto de la competencia en la investigación penal es la tarea tal vez más importante que tienen los fiscales, bueno, revisar de las otras competencias que tienen los fiscales cuáles son primordiales que sigan estando a cargo de los fiscales y cuáles otras tal vez no, y en cuáles otras de qué manera se puede aliviar la presencia de los fiscales en audiencia que no sea preceptiva, o sea, maneras de aliviarnos la carga de trabajo.
¿Y qué le dijo Jorge Díaz, el fiscal de corte? Porque obviamente dice, no, plata para lo que se precisa no tengo. Porque igualmente se han contratado, se han abierto nuevas fiscalías recientemente, ¿no? Sí, lo que se nos ha dicho es que se han creado fiscalías con una especie de redistribución de recursos con los que ya contaba la Fiscalía. Lo que nosotros hicimos una serie de planteos, principalmente en lo que tiene que ver con la eliminación de los turnos únicos en el interior del país, que es una realidad muy compleja. ¿Qué son? Para que entienda la gente, los turnos únicos. Por ejemplo, hay ciudades del país en que hay una sola sede de Fiscalía. Y la respuesta que se nos ha dado es, bueno, cuantitativamente, en cuanto a los números, esas sedes no ameritan que se cree otra. Lo que pasa es que esas personas que están en esas sedes están 24/7 y tal vez casi todo el mes de turno. Y eso es una situación muy inconveniente. Estar de turno para un fiscal significa estar atendiendo el teléfono todo el tiempo, estar yendo a audiencia, estar formalizando, estar atendiendo otros casos que no son penales, estar con el código viejo también. Entonces, es evidente que la carga de trabajo que tienen esos fiscales de turno único hace imposible que se pueda sostener eso en el tiempo. Por eso reivindicamos que no existan más los turnos únicos. La respuesta es, no hay presupuesto. Bueno, ante esa respuesta de que entendemos que no hay presupuesto, entendemos que se tiene que pensar en otras soluciones que sin que afecten a cuestiones presupuestarias puedan aliviar la carga de trabajo. O sea que en el interior la cosa está más complicada que en Montevideo, a pesar de lo que uno podría pensar. Nosotros siempre somos de la idea de que no hay que naturalizar, o sea, estamos en la idea de que no hay que naturalizar lo patológico. O sea, acá, por ejemplo, en Montevideo hay situaciones que son complicadas y que exigen también la reivindicación de esas situaciones, pero la realidad es que en determinadas sedes del interior es complicadísimo el panorama y en algunas sedes de Montevideo que tienen fiscalías especializadas, como las fiscalías de homicidios, están con una cantidad de trabajo, como juicios orales, como formalizaciones. Claro, iba a preguntar, ¿en todas las materias es igual o en penal la están pasando bastante peor? Lo que pasa es que en el interior no hay especialización. No hay especialización. O sea que claro, cada una de las fiscalías tiene una carga de trabajo todo, impresionante. Y acá en el interior, tal vez, yo estoy en flagrancia y se podría decir que está un poquito más aliviado que algunas especializadas y que el interior, pero no significa que no hayan cuestiones ahí que hay que reivindicar o que sería bueno cambiar en la forma de trabajar. Perfecto, doctor William Rosa, gracias por favor, acompañarnos. Bueno, veremos qué resulta de todo esto, porque claro, la justicia, es que uno no repara en lo que significa un fiscal hasta probablemente que se vea involucrado en un hecho donde es relevante, ¿no? Sí. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, en supermercados Malva Tajam encontrás todo en un mismo lugar. Carnicería, panadería, confitería, fiambrería. Malva Tajam te ofrece precios, calidad, atención, variedad, servicio red pagos, quiniela y 5 de oro. Supermercado Malva Tajam. Venís por precio, volvés por calidad. Supermercado Malva Tajam. Carlos de la Vega y Turubí, la esquina comercial de Nuevo París. ¿Caminas un poco más? Pagas mucho menos.